ahora sí le damos las muy buenas tardes al comunicador y director de Enfoco, Sebastián Beltrame. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Llegaste en un día de revolución al Observador TV. Creo que está todo el mundo. No, yo pensé que era así siempre, ¿no? Parecía todo el mundo corriendo por todos lados. ¿Qué pasó? No, llegó Papá Noel y bueno, generosas cosas. Recién decía cuando te presentabas, sos comunicador, viajero nato. ¿Cómo te presentás vos? Cuando tenés que llenar el pasaporte, ¿qué pones? Sí, comunicador creo que resume. Como que resume todo. Son tantas cosas que en realidad que fui haciendo desde, no sé, desde que empecé a trabajar a los 18 años, incluso antes con los estudios, pero ya uno no se define por una palabra, creo, ¿no? En mi caso es bien claro, yo tengo como muchas facetas y bueno, y uno es una sumatoria de todo lo que fue haciendo durante toda su vida. Bien, con Enfoco creaste una marca registrada, ¿no? O sea, realmente Enfoco se ha convertido, digo, no solamente Enfoco programa, sino que también Enfoco la guía, o sea, todo lo que se ha generado a raíz de Enfoco. ¿Esperabas todo esto que se vino, esta ola que se generó? No es que la esperaba, pero como que fue un trabajo de tanto tiempo. Yo, por ejemplo, ahora hace 10 años ya que estoy en Canal 4, pero empecé bastante antes y todo se fue dando, como que se fue construyendo. Y esa construcción de todo lo que soy Enfoco, que sí es el libro, es una revista, pero además también es un programa de radio, o sea, yo ahora estoy saliendo 3 veces por día en Radio Cero y ya viene de otros años, más el programa, entonces se fueron dando un montón de cosas. Y fue, no sé, como algo natural que fue surgiendo, como una acumulación de información y de vivencias y de datos que me pareció en determinado momento que estaba bueno comunicarlos para que la gente los pudiera utilizar. No ser egoísta y quedarme con esa información para mí, y así fue surgiendo y fue dando resultado. Primero empezamos con la guía. El primer año que empezamos con la guía fue impresionante. Impresionante, 35.000 ejemplares, una cosa así. Sí, fuimos el libro, somos el libro más vendido del país, compitiendo con bestsellers que vienen del extranjero. Sí, con monstruos que llegan de afuera. Entonces la verdad que es una satisfacción muy grande. Y se fue dando todo de a poco. Sebastián, contame cómo arranca toda esta travesía. Fue por viaje de arquitectura, ¿verdad? Sí, Enfoco empezó... todo esto empezó con el viaje de arquitectura. O sea, como algo más casero, personal tuyo. Yo viajaba, siempre me gustó viajar. Y siempre me gustó la fotografía. Cuando pude me compré una cámara de video y registraba mis viajes en video. Tanto es así que este año, por ejemplo, estuve en un lugar en Brasil que había estado hace muchísimos años y me acordé que lo había grabado, era uno de los primeros viajes que hacía con una cámara de video, y recuperé algunas de esas imágenes y las inserté en el programa y tenía los pelos largos por acá. Un Sebastián Beltrame más adolescente. Claro, era adolescente y así empezó. Entonces cuando hice el viaje a arquitectura yo ya quería hacer un programa de televisión. El tema es que nunca había hecho nada antes y presenté la idea en algunos medios, en agencias de publicidad. ¿Lo presentaste antes de irte? Antes de irme. Fui a hablar con algunas agencias de publicidad y incluso en algún canal de televisión, y la respuesta fue siempre la misma, como que no había interés. Incluso creativos de agencias muy grandes de publicidad, la respuesta fue, no, esto no tiene mucho interés, no creo que la gente se enganche. Y bueno... ¿Ya te los cruzaste? ¿Ya te volviste a cruzar? Sí, aparte yo tengo un amigo que hoy tiene una agencia, en ese momento trabajaba en una agencia, y otra vez me decía, que le decía a esa persona, pensar que vos le dijiste que esto no tenía. Pero son cosas que pasan, uno nunca... Yo tampoco sabía, ¿no? De hecho nunca lo planifiqué así. ¿Pero te confiabas en que...? Sí, porque cuando empecé el viaje dije, bueno, a mí nadie me da bola, pero yo lo voy a hacer igual. Bien. Entonces averigué qué necesitaba y yo me había empezado mi viaje en Estados Unidos, me compré las cámaras que precisaba y empecé a grabar como quería grabar yo. Porque nadie me había dado una referencia, como a nadie le interesaba lo que iba a hacer. Entonces empecé a hacer lo que a mí me parecía que estaba bueno. Que es ese estilo bien particular y que creo que marcó también, ¿no? O sea, fue una marca registrada de... En ese momento fue algo raro porque no se hacía eso. Ahora es mucho más desestructurado, pero en ese momento la televisión era muy rígida.
Estamos hablando del año 2001. Sí, sí, donde la imagen era esa perfecta, con el trípode, o sea, todo Sí, muy armado. todo muy armado. Las personas que salían al aire tenían que ser como aprobadas, entre comillas. Sé aparte de excelentes fuentes de que hay canales de televisión que hasta esa época en los informativos tenían la norma de en lo posible mostrar niños rubios. Cosas así tan estructuradas de la televisión. Que bueno, como yo lo hacía para mí, porque nadie no tenía otra referencia, en determinado momento, y como estaba solo, lo que hice para acordarme de la información que tenía en el momento, en vez de anotar, que me resultaba muy engorroso, fue dar vuelta a la cámara y decirle a la cámara lo que estaba pasando. En determinado momento mandé material para Montevideo. En ese momento era una productora de Canal 10 que hacía un programa que se llamaba Canal X. Y lo vieron y me dijeron, bueno, seguí grabando. Y cuando vengas vemos. Y cuando llegué lo empezaron a pasar. Tuve un micro dentro de ese programa, por el que tuve que pagar para salir. ¿Tuviste que pagar? Sí. No. Sí, fue algo muy raro. Cosas que pasan solo en el Uruguay. Sí, ¿no? solo en el Uruguay. Me cobraron supuestamente la edición del micro. Y bueno, ahí empecé, después seguí trabajando dentro de ese programa como camarógrafo. Y en determinado momento pasé a hacer lo mismo que hacía en el viaje dentro del programa. Yo me iba solo con la cámara al interior del Uruguay y grababa cuando me iba el fin de semana y con el material que traía se hacía el programa. Ahora, ¿cómo surge lo de ir al interior? Porque eso también creo que generó Sí. esa confianza, esa identidad con la gente de mostrar rincones de nuestro país que realmente desconocíamos, ¿no? Fiestas tradicionales que generan un montón de movimiento y que en Montevideo no tenemos ni idea de qué pasan. Empezó el interior porque yo viví en el interior toda mi infancia y me sentí identificado con eso y conocía muchos lugares que estaban buenos. ¿De dónde sos? ¿Dónde viviste? Yo nací en Montevideo, pero mirá, mi madre es española. Ahí va. Vivían en Buenos Aires, porque mis abuelos emigraron de Galicia para Buenos Aires. Entonces mi padre en un viaje conoció a mi madre en Buenos Aires. Después se casaron y me tuvieron en Montevideo. Pero enseguida pasaron un tiempo en Buenos Aires y enseguida se fueron a vivir, no fuimos a vivir, a la cordillera argentina, San Juan. Después de ahí a Tacuarembó. De Tacuarembó a Tarariras y de Tarariras a Colonia del Sacramento. Y el día anterior a empezar el liceo me mudé a Montevideo, para empezar el liceo de Montevideo. Y desde ahí vivo en Montevideo, pero toda mi infancia fue O sea, tenés viajando. un conocimiento de las rutas. Sí. Y bueno, y así empecé yendo al interior. Y después, bueno, ya se transformó en un programa entero en el 2004 en Canal 12 y desde el 2005 estoy en Canal 4, ya hace 10 años. O sea que fue un proceso bastante largo. Y desde cero, digamos, ¿no? Porque yo no conocía a nadie en el medio y entonces, bueno, empecé trabajando prácticamente porque me gustaba hacerlo y me gustaba aprenderlo. Entonces no era por un tema económico, porque, a ver, yo me acuerdo que en ese momento como camarógrafo ganaba 1.500 pesos, o sea, era una cosa que apenas te daba para pagar los boletos. Entonces, y aparte estudiaba arquitectura. Entonces fue un proceso que se fue dando con todas las etapas Sí. hasta llegar a hoy. Y creo que eso también me permitió conocer todo el entorno de la producción. Desde el momento de la preparación, la producción, desde el momento después de la grabación, la edición. O sea, aprender todo el proceso. Cómo funciona todo el proceso. Y a eso después sumale que cuando empecé a hacer un programa entero, también la parte de producción comercial la manejaba yo. Entonces, fui aprendiendo una visión global y eso me permitió también estar tanto tiempo y sobre todo sobrellevar crisis, como las crisis de los años 2002, 2000, donde muchas producciones duraron muy poco y hay producciones de repente muy buenas que duran 3 meses, un ciclo y después no hay más. Pero eso es porque falta la conjunción de todos los elementos y sobre todo de la parte comercial. Claro. Que vos podés hacer un muy buen producto, pero si no sabes resolverlo comercialmente, se te va de las manos. Entonces, poder ordenar todas las fichas
para que funcione el producto, eso creo que también me permitió una vigencia en el tiempo. Bien, ¿y qué pensás que fue ese éxito que tuvo el programa? Me parece que fue que yo no vengo de este medio. Me parece que fue eso. Porque yo no usé ninguna estructura predeterminada. Y a medida que iba haciendo cosas, le iba incorporando al programa lo que iba aprendiendo, lo que me gustaba. Entonces creo que la gente descubrió esa naturalidad, digamos. Sí, que no era una naturalidad no es forzado. Forzada. No es forzado, porque incluso vos nombraste hoy, por ejemplo, las fiestas tradicionales, que está hoy muy asociada al programa que muestra las fiestas tradicionales. El tema de las fiestas, yo ya venía hace años haciendo el programa, y un día veía todas esas fiestas en el interior, y me parecía impresionante, y un día me acuerdo que dije, voy a hacer algo con esto. Y hablando en el Ministerio de Educación y Cultura, me acuerdo en ese momento el director de Cultura le planteé el tema. Y le dije, ¿qué te parece? Yo quiero hacer esto, quiero mostrar las fiestas tradicionales. Ya lo había hablado en varios lugares, incluso comentado en el canal y en otros lados, y todo el mundo me había dicho, ¿pero te parece que a alguien le va a interesar? Fiestas tradicionales, un embole. Y armé un ciclo con eso, y fue buenísimo. Fue buenísimo, fue tan bueno que de hecho yo ahora estoy mostrando muy pocas fiestas tradicionales y la gente todavía se acuerda del programa como que muestra esas fiestas. O sea, marcó realmente. De hecho, hoy hay otros programas en otros canales que se dedican a mostrar fiestas tradicionales. Y me parece bárbaro porque se resucitó, digamos, en Montevideo, se vio en Montevideo todo lo que pasa en el resto del país. ¿Y qué repercusión tuviste en el interior? Porque también es un programa que es muy visto en sí, todo en el interior país. Es impresionante. Yo tuve que hacer hace unos años un informe para una empresa que así lo pidió, de la llegada que tenía el programa en el interior. Y empecé a buscar todos los canales que lo pasaban. Retransmitían el programa. Y la verdad que quedé sorprendido. Son prácticamente entre 150 y 200 canales de televisión de todo el país que lo reproduce, más la red y una cantidad de canales que llegan, ya de por sí al interior. Pero lo levantan prácticamente todos los canales del país. Y eso es algo... tiene muchísima llegada en el interior y te diría que incluso hasta, no sé si no más que Montevideo. Y vos te pones a pensar que la medición del rating se da solo en Montevideo. Cuando vos te dicen, ¿cómo este programa marca tantos puntos de rating? Sí, marca tantos puntos de rating en Montevideo. Pero el resto del país parece que no existe y es la mitad de la población. Entonces, yo generalmente saco el cálculo de que, yo creo que es un poco más, pero saco el cálculo de que el rating que me dan en Montevideo lo multiplico por 2. Y hay empresas que justamente tienen interés de llegar hacia público. Hacia el público y bueno, también les interesa que el producto llegue. Me imagino que viajando por el interior y metiéndote en todos estos lugares, debes de tener anécdotas y debes de haber conocido personajes un montón. Inolvidables, ¿no? Un montón. Sobre todo a mí los que más me quedaron son esos personajes que vos descubrís que son totalmente felices. En su realidad. En su entorno. Y no necesitan otra cosa, ¿no? Nosotros acá vivimos pensando en un montón de cosas superfluas y corriendo porque no llegamos y llegamos tarde y tenemos que hacer 20 cosas a la vez y estresados y para tener cosas materiales en definitiva, ¿no? Porque uno cuando ya su trabajo se convierte en algo en que está preocupado todo el día, no está bueno. Lo estás haciendo para ganar dinero, para poder llegar a otro lado. Entonces yo siempre me acuerdo de un cuento de Landricina que era un empresario que se encontraba con un tipo cuidando 4 o 5 ovejas tirado bajo un árbol descansando. Entonces el empresario le dice, ¿y usted que tiene este campo, ponga a reproducir las ovejas? Y entonces tiene más. Y entonces el tipo decía, ¿para qué? Y bueno, tiene más, pone más, compra otro campo. Después se compra un frigorífico, tiene su propia industria, exporta, se hace millonario. ¿Para qué? Le decía el tipo. Y bueno, cuando es millonario ya no necesita más nada. Lo único que tiene que hacer es tirarse a descansar. Y el tipo le dice, ¿y qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿No? Claro. O sea, uno a veces pasa toda la vida haciendo cosas que de repente no haría o no le gustan mucho con un objetivo, el estar tranquilo, mejor, ¿no? Y de repente vos te encontrás con gente viviendo en el interior que está tranquila y mejor y no tiene todo eso, no tiene toda la parte material. Y no lo hacen
por esnobismo, no lo hacen por demostrar nada, simplemente su vida es así y a ellos les gusta y son felices así. Y si nos ponemos a pensar que en general esa gente vive más años que los que estamos en toda esta vorágine, da para pensar, ¿no? Da para pensarlo, ¿no? Da para pensar hasta qué punto uno debería estar enfrascado en toda esta corrida y hasta dónde no estaría bueno empezar a ver otro tipo de filosofía de ver la vida, ¿no? Bien, el programa se fue mutando, ¿no? Se fue transformando y bueno, pasaron también las fiestas tradicionales y empezaste a ya tomar el avión, ¿no? A ir para otros lados. Sí. También, ¿por qué se da eso? Y se da porque también se fue dando como algo natural. Yo viajé mucho y sobre todo hice un viaje muy largo con el viaje de arquitectura. Estuve más de un año porque terminó el viaje y yo seguí viajando. Entonces quería también mostrar un poco de lo que pasa afuera, ¿no? Y empecé a viajar y estuvo bueno y por eso seguimos. De hecho, estuvo tan bueno que hay una cantidad de lugares planificados. Este año viajé un montón y el año que viene lo voy a hacer también. Y vamos a combinar Uruguay con el exterior. Y bueno, y la gente también se colgó con eso. Tuvo mucha repercusión en el programa. Y entonces lo que hacemos ahora es mezclar. Muchas veces lo que busco también es, sin la comparación directa, pero mostrar en un mismo programa una parte de Uruguay y una parte del exterior, como y tienen puntos en común. Entonces, de ahí, vos mirando podés sacar tus conclusiones. Entonces, también yo generalmente busco que cuando uno termine de ver el programa se quede con algo en la cabeza y no simplemente haya pasado el rato. Sí, no solo el paisaje. ¿Cómo fue haber ido al Congo, por ejemplo? Que me imagino que voy a hacer un viaje bastante movilizador. Fue impresionante porque más allá de la realidad, vos ves que hay partes del mundo que son, no sé, parece como que están en una burbuja y no te enterás. Y cómo los uruguayos que están allá, nuestra forma de ser hace que interactuemos con las personas de forma diferente a las de los otros países. Porque, por ejemplo, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas tienen muchos países en las mismas regiones. Y la población no tiene la misma reacción con los uruguayos que con los demás. O sea, a los uruguayos los quiere mucho y eso lo vi yo, porque los uruguayos se preocupan por los niños, por las personas que no tienen que comer o que tienen problemas, y van y los ayudan. Y es algo extra, nadie les paga por eso y de hecho muchas veces lo están haciendo en su horario de descanso. Entonces, la verdad que ver esa realidad tan triste, pero ver a la vez esas acciones humanas que van más allá del deber, digamos, a uno lo reconforta. Pero no podemos dejar de pensar que es un mundo aparte. Es un mundo... Recuerdo uno de los programas que estabas ahí en una aldea y hubo un ataque, un atentado. Sí. Fallecieron. Sí, nos tocó vivir situaciones, bueno, sentíamos disparos todos los días, pero hablando incluso con los soldados de ahí, ellos estuvieron prácticamente todos en situaciones de muerte, ¿no? Sí, de riesgo. De riesgo, incluso auxiliando a la población en esos momentos, y no es fácil. Bueno, de hecho, nosotros estábamos en un lugar donde venían a atacarlo, ya se sabía, y se estaban controlando las posiciones de los que venían a atacar ese lugar, y en determinado momento estaban a las puertas de la ciudad. Nosotros nos fuimos y de hecho no fue casualidad que nos fuimos en ese momento, porque a los 2 o 3 días atacaron la ciudad, pero estamos hablando de tanques de guerra, misiles. Sí. Son situaciones muy complicadas, ¿no? Y a mí lo que más me marcó fueron los niños. Millones de niños que a los 5 años ya son adultos. Y a los 5 años tienen que buscar el agua y la comida para criar a su hermano de 2 años, ¿no? Situaciones totalmente por fuera de nuestra percepción. Sí, que no podemos ni llegar a imaginar lo que... A mí una madre me quería dar su bebé para que me lo traiga. Entonces me agarraba el niño el pelo y veía que tenía canas y me preguntaba si tenía hijos, y cuando yo le decía que no, en ese momento no tenía hijos, me decía problema, porque te vas a morir y no tenés hijos. Claro, una persona con canas es muy difícil de ver ahí.
nadie llega a esa edad. Yo hago una comparación que realmente te da la pauta. Hay una enorme cantidad de población que tiene SIDA, pero a nadie le importa porque nunca llegan a morirse de SIDA. Siempre se mueren por la guerra o por otras enfermedades, entonces para ellos no es un problema. Ese tipo de cosas te dan la pauta de cómo se vive ahí. Bien, estábamos viendo recién imágenes del viaje a la Antártida, ¿eso también fue un viaje especial? Sí, fue impresionante, fui 2 veces a la Antártida. La verdad que es uno de esos lugares que volvería 1000 veces y es algo, no lo puedes describir, ¿no? El paisaje y lo que sentís en ese lugar. Es el único lugar del único continente del mundo que no pertenece a nadie, para empezar. Sí, ya eso te da la pauta, ¿no? No es de nadie, el lugar que estás pisando es de todos, es un patrimonio de la naturaleza. Y eso, por ejemplo, que estamos viendo, dejé la cámara, me aparté, me senté ahí atrás y los pájaros llegaron a empollar, o sea, están muy acostumbrados a su vida natural y al hombre no lo reconocen como una amenaza. Y eso es realmente espectacular. Y la verdad que Uruguay tenga una base ahí es increíble porque hay muy pocos países que forman parte del Tratado Antártico y esos países, Uruguay es uno de ellos, el resto son potencias mundiales. Sí. Es muy difícil, hay decenas de países que quieren entrar y no pueden. Y Uruguay está ahí. ¿Por qué? Porque tiene una base permanente y forma parte del protocolo para seguir estando. Ahora, cuando se termine ese tratado, que está firmado hasta el año 2048, la Antártida se va a rever. O sea, no se sabe qué va a pasar, pero probablemente haya una repartición de la Antártida y cada país tenga un pedazo. No se sabe. Pero si eso pasa, los países miembros del tratado van a ser los que tengan prioridad en esas resoluciones. La torta, como quien dice. Claro, y en la Antártida hay de todo, ¿no? Hay unos recursos impresionantes. Más allá de trasladarnos al año 2048, hoy, por formar parte del tratado y por estar en la Antártida, cada país tiene, por ejemplo, cuotas de pesca. Y las cuotas de pesca, o sea, el producto que obtiene Uruguay o por venta de licencias a barcos, etcétera, supera varias veces el costo de mantener una base. Porque yo he escuchado varias veces la idea de levantar la base o dejar de estar ahí, porque dicen, no, es carísimo, acá cuesta $1 millón. Sí, pero si vos ganás 9, 10 millones de dólares por venta de licencias o por la cuota de pesca simplemente por estar ahí, ya la pagás y superás. Además de la inversión que supone estar ahí, ¿no? Y aparte de la importancia científica que tiene para nuestro país, ¿no? Estar ahí también. También, o sea, yo creo que es algo que hay que aprovecharlo. Y estar ahí nos conviene enormemente y además tenemos una posibilidad que el resto del mundo está buscando y nosotros estamos ahí por una visión que tuvimos hace muchos años cuando a nadie se le ocurría. Sí, privilegiado, ¿no? Somos privilegiados y la verdad que tenemos que sostenerlo. Bien, Sebastián, hoy me contabas que llega todo como sin querer, ¿no? Que se va dando. La guía Enfoco en su primera edición rompió todo, lo charlábamos recién, es el libro más vendido. Contanos de esta nueva edición. Lo que hicimos este año, bueno, se amplió, es un libro de formato más grande, ¿no? Y está enfocado a circuitos turísticos. En cada departamento están definidos diferentes circuitos temáticos donde uno puede elegir 1, 2, 3 días para hacer un recorrido y es como tener un guía personal, digamos. La guía te va diciendo a dónde tienes que ir, qué hay en ese lugar y cómo están relacionados esos puntos. Entonces, por ejemplo, si vos vas a Tacuarembó al circuito de Gardel o vas a hacer, te gusta la arquitectura y querés hacer un circuito del Ladio Dieste, por ejemplo, o en Artigas el turismo minero, en cada departamento vas a encontrar esos circuitos. O sea, es realmente como que un local te está guiando. Como que un local te está guiando, porque en todas las ediciones de la guía hay recomendaciones mías, personales, de lugares donde fui, te dice hablar con esta persona, andá a tal hora, no vayas a este lado porque en determinado momento no puedes cruzar, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero todas esas recomendaciones ahora están hay nuevas y están hilvanadas en esos recorridos. Es como uno ahora no va a ir con la guía bajo el brazo y tener un montón de opciones y bueno, decir, a ver, primero voy acá y después voy acá porque me gusta.
Ya está armado. Acá está armado. Ya vos llegás al lugar y decís, bueno, arranco por el punto 1, tenés un mapa y en ese mapa están marcados punto 1, 2, 3, 4, 5, tenés una lista del recorrido, tenés una guía de qué hay en cada lugar y tenés recomendaciones de qué hacer. Entonces, con esta guía, uno simplemente lo que tiene que hacer es elegir qué parte del país o qué circuito temático le gusta y salir a recorrer. O sea que es un regalo perfecto, o bueno, una compra perfecta para salir a recorrer el país, ¿no? Sí. Te diría que es además de eso, la guía de servicios, que es la guía de los lugares, de todos los lugares que hay para comer, para quedarte, para salir, de todo el país. Sí, que muchas veces pasa que uno llega y no sabe para no dónde sabe qué salir. hacer. Está actualizada a hoy. O sea, hay un equipo de trabajo muy grande que trabaja durante todo el año actualizando esa guía de servicios y agregando. Entonces yo estoy seguro, te puedo asegurar que esta es la guía más completa, además con la guía de servicios más completa que hay en el Uruguay. Actualizada. O sea, tenés los teléfonos, tenés los contactos, o sea, antes de ir vos podés llamar, verificar, preguntar. Entonces no vas a ver qué pasa o no vas a tener imprevistos, ¿no? Con esto a mí porque me encanta y toda la información que está ahí, en su gran mayoría son lugares que yo estuve, entonces sé que esos lugares están buenos. Y a la gente que le guste o que quiera empezar a conocer el Uruguay. Y eso, ¿no? Creo que está bueno como invitar a la gente a que, hay lugares en el extranjero hermosos, por supuesto, es una obviedad, pero hay mucho lugar para recorrer nuestro país, ¿no? Y muchas veces, y me pasa hasta con gente de mi generación que charlando conocemos poco del interior del país. Muy poco. Muy poco, o sea, conocemos los típicos lugares, pero hay tanto para poder ver. Muy poco, y hay lugares que pero a ver, nadie se imagina los lugares que hay acá. Hay lugares que, si a vos te tapan los ojos y te sueltan ahí, abrís los ojos y decís que estás en la selva del Amazonas, ponele. Otro lugar te sueltan y decís que estás en el desierto del Sahara o que estás en, no sé, en los Alpes suizos. Hay lugares que realmente sorprenden y la gente no se da cuenta, no sabe los lugares que hay acá. Y sí se puede descubrir y quedarse y llegar, más allá del estado de algunas rutas, de si hay o no servicios. Lo que nosotros hacemos en la guía es decirte cómo llegar. O sea, decirte, bueno, si vas al Valle del Lunarejo, por decirte un lugar espectacular del país, que está entre Artigas y Rivera. Si vas a ese lugar, bueno, tenés estas opciones para llegar, para quedarte, y muchas de esas opciones son, por ejemplo, emprendimientos familiares, no son grandes hoteles. Entonces vos vas a llegar a un sitio donde te van a atender como en tu propia casa y te van a dar una atención personalizada al punto de que en otros lugares del mundo eso cuesta muchísimo dinero. Sí, es un servicio premium. Un servicio premium, pero a ver, ni un hotel 5 estrellas del mejor te lo da, ¿no? Eso en el mundo se paga. Nosotros lo tenemos acá y no lo utilizamos. Entonces está bueno empezar a descubrirlo, porque además cuando vos empezás a descubrir esos lugares, también haces que esos emprendimientos familiares crezcan y le das trabajo a la gente que trabaja en Uruguay. Sí. Se genera como una sinergia, ¿no? Y uno le sale más barato, conoce lugares espectaculares, conoce gente, ayuda a los que trabajamos y vivimos en Uruguay, y es algo que se retroalimenta. Entonces, la verdad que si quieren descubrir Uruguay o si quieren, ya lo conocen y quieren descubrir lugares nuevos o recorrerlo de una forma distinta, más allá de los hoteles tradicionales que generalmente conocen, les recomiendo la guía porque ahí lo van a tener. Bien, ¿cómo te lleva la vida de padre? ¿Cuesta más armar las valijas? Sí, cuesta. Cada vez me cuesta más. Yo ya estoy deseando que crezca. Mi hijo tiene 1 año y 1 mes. Ya para ponerlo. Para llevarlo. Ahora entra dentro de una valija. Pero cuando crezca un poco más y pueda cargar su propio bolsito, ya quiero que viaje conmigo porque me cuesta mucho dejarlo. Y no sé, cada vez... crecen tan rápido que uno llega y sí, claro. A mí me pasó cuando estaba en el Mundial, que me fui 1 mes, que dijo sus primeras palabras, dijo papá, por Skype. Bueno, es un niño 3.0, como se dice. Sí, ahora. Claro, pero imagínate que uno está del otro lado y ¿qué haces? Te querías tomar en, Vos lo querés agarrar.
Entonces es difícil, es difícil. Hay que planificar las cosas un poco más. Bien, Sebastián, por último, ¿qué viene para Enfoco para los nuevos, para el futuro? Esto, seguir viajando más para el exterior. Sí, tenemos viajes planificados. Ahora estamos planificando, bueno, hay un destino que es México. México, yo ya estuve este año en México, fuimos con un grupo de personas. Ahora vamos a volver a México, vamos a hacer más la parte cultural. Europa, seguramente vayamos a España. Sur de América, vamos a ir para el sur, hay varios destinos. Y bueno, desde hace un tiempo estamos viajando con grupos de gente, que primero empezó con gente que me escribía y me decía, bueno, cuando quieras te llevo la valija, la típica, ¿no? La típica uruguaya. Cuando hagas el próximo viaje, está bueno, queremos ir, y bueno, empezamos vamos a hacerlo. O sea que medio que se armó una comunidad en Foco. Así. Se armó, sí, porque además la gente, muchas de las cosas que hay en la guía, por ejemplo, son datos que las mismas personas me van dando. Después yo voy y estoy con ellos, conozco el lugar, pero se retroalimenta mucho. Las redes sociales también para mí son fundamentales por la conexión que hay y la inmediatez de información que hay. Entonces mucha gente nos manda datos, estamos en contacto y esos datos terminan o en el programa o en la guía. O sea que estos nuevos destinos te vas con más gente. Sí. Cuando... ¿Y está abierto quien quiera ir? Sí, claro, sí. Ahora, por ejemplo, el último viaje que hicimos fue a Machu Picchu. Fuimos con un grupo de gente importante que se sumó y la verdad fue espectacular porque yo ya había ido 2 veces a Machu Picchu, pero esta vez hicimos un circuito distinto. Estuvimos en lugares que generalmente no son muy conocidos turísticamente, pero son increíbles. Entonces también está bueno llevar a gente para mostrarles cosas que no están dentro de lo que... Sí, lo que te llevaría un guía. Claro, entonces generalmente anunciamos con un tiempo antes. ¿Eso dónde es? ¿A través de la página de Facebook? A través del Facebook y a través del programa. Anunciamos a dónde va a ir y bueno, hay la gente que se quiere anotar se suma con nosotros. Buenísimo. Por último, Sebastián, ¿la guía dónde se puede comprar? La guía está en Tienda Inglesa, en Habitat y en las librerías. Hay muchos locales de Habitat, como Habitat es tan extenso, sí, que a veces por la logística de tantos locales todavía no llegan a algunos locales. Entonces ahí lo que tiene que hacer la gente es ir al local de Habitat, decirles que quiere la guía y se la mandan. Se la mandan. Lo digo esto porque hay mucha gente que está escribiendo, que sobre todo del interior del país, claro, que escribe y dice, ¿dónde la puedo conseguir? Porque fui al Habitat y no está. Bueno, vayan al Habitat y díganle que la pidan a la central. Perfecto, y ahí llega. Y ahí en un par de días se la van a mandar. Sebastián, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Un 23 de diciembre, que sé que es un día complicado para cualquier cristiano. Estamos, te comento además que el año que viene estamos armando una aplicación que va a ser gratuita para las 2 plataformas, para Android y para iOS, para iPhone, de la guía. O sea, toda la información que está en la guía la vas a poder tener en el celular. Y eso va a ser gratuito. Todavía nos va a llevar unos meses de preparación, pero calculo que cuando empiece el año, que el año en Uruguay empieza después de Semana de Turismo, ¿no? Sí, cuando llegue el último ciclista. Cuando empiece el año esperamos tener la aplicación y lanzarla para que todos la puedan descargar. Buenísimo. Porque la idea es que todos tengan la información que llegue a todo el mundo, para que puedan recorrer el país. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos.